En una gélida mañana de enero, la suave luz del sol entraba a raudales en el exclusivo distrito Maplewood en los suburbios de Filadelfia. Los árboles de las calles cubiertos de nieve brillaban bajo el sol de la mañana, anunciando la llegada del invierno. Maggie Collins estaba preparando su habitual café con leche descafeinado en la cocina. Sobre la inmaculada encimera de mármol blanco de la cocina había una máquina de café expreso de acero inoxidable. El sol de la mañana tocó suavemente su vientre redondeado, 5 meses después de su tan esperado embarazo. Maggie ofreció una oración tranquila, mientras sentía la pequeña vida agitándose dentro de ella. Señor, por favor, cuida de este niño. Desde su aborto espontáneo hace 3 años, las oraciones de Maggie se habían vuelto más sinceras. A los 34 años, trabajaba como pediatra en el Hospital General de Filadelfia, mientras asistía fielmente a la iglesia todas las semanas. Su comportamiento amable y su probada experiencia médica se habían ganado la confianza de sus pacientes. Era particularmente querida en la sala de cáncer pediátrico, donde sirvió como un faro de esperanza para los niños. Las mañanas de los fines de semana eran especiales, mientras que los días laborables a menudo implicaban trabajar desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche. Los domingos estaban reservados para pasar tiempo en familia. El aroma de lavanda flotaba a su alrededor en la cocina. La planta de interior junto a la ventana fue un preciado regalo de aniversario de su marido. Cariño, el café huele maravilloso. David Collins, que acababa de bajar, abrazó suavemente a Maggie por detrás. Como director de ventas del gigante farmacéutico Pfizer, era un astuto hombre de negocios que ganaba $150,000 al año. Se desempeñó como diácono en su iglesia y era bien considerado en el vecindario. Incluso los fines de semana, su suéter azul marino meticulosamente mantenido y sus pantalones grises exudaban el aire de un profesional exitoso. Hice el tuyo un poco más fuerte. La mesa estaba puesta según la tradición dominical de panqueques. El dulce aroma del jarabe de arce llenó la habitación y en el centro de la mesa había hierbas frescas que Maggie cuidaba cuidadosamente. ¿Te vas a hacer otro viaje de negocios mañana?, preguntó Maggie con un atisbo de soledad en su voz. Sus manos se detuvieron brevemente mientras arreglaba los platos. Sí, a Ohio. Hay una presentación sobre un nuevo medicamento, pero esta vez regresaré en 3 días, respondió David con una sonrisa amable. Algo parecido a una sombra cruzó por su expresión. Maggie asintió en silencio. Su marido viajaba unos 10 días al mes. Ya debería estar acostumbrada, pero últimamente se sentía particularmente sola. Debe ser el embarazo, se dijo a sí misma. El bebé en su vientre se movió levemente. Todavía tenemos mucho tiempo antes de la iglesia. Maggie se levantó y empezó a recoger los platos. Al otro lado de la ventana, los niños del vecindario se reunían con sus uniformes de iglesia. A lo lejos, el horizonte de Filadelfia se elevaba vagamente a través de la niebla de la mañana, una tranquila escena de domingo por la mañana. En ese momento se sintió verdaderamente feliz. David miraba a Maggie de vez en cuando mientras leía el periódico. Su teléfono móvil vibró brevemente una vez. Después de revisar la pantalla, rápidamente la guardó en su bolsillo. Nadie notó este gesto. ¿Nos vamos? David se puso de pie. Maggie asintió y cogió su abrigo mientras su marido revisaba las llaves de la iglesia. Estudió su reflejo en el espejo del pasillo. Un vestido blanco debajo de un abrigo azul marino. Su vientre en crecimiento ahora era claramente visible. La imagen de los dos en el espejo parecía sacada de un anuncio familiar feliz. Ten cuidado. Maggie puso suavemente su mano sobre la espalda de su marido mientras se marchaban. Todavía no sabía que esa escena matinal ordinaria estaba a punto de perderse para siempre. Las campanas de la iglesia empezaron a tañer silenciosamente. La luz que se filtraba a través de las cortinas arrojaba un suave brillo sobre el anillo de bodas de Maggie. La clínica pediátrica ambulatoria del Hospital General de Filadelfia estaba inusualmente tranquila. Una fuerte lluvia golpeaba las ventanas y resonaba por los pasillos. Nubes oscuras cubrían el cielo, haciéndolo parecer más oscuro de lo habitual en una tarde de invierno. Maggie Collins estaba sentada en su sala de examen, organizando los historiales de los pacientes con expresión cansada. La fatiga posterior al turno de noche pesaba mucho sobre ella, agravada por la somnolencia posterior al almuerzo debido al mal tiempo. Desde la mañana, más de la mitad de las citas han sido canceladas.
el típico bullicioso. La clínica pediátrica estuvo hoy envuelta en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared parecía inusualmente nítido. Debe ser la falta de sueño. Frotándose los ojos, Maggie abrió el historial de su próximo paciente programado. Un niño de 7 años con leucemia. Ella acababa de explicarles a sus padres sobre el nuevo y prometedor tratamiento que comenzaría la próxima semana. Solo un poco más, murmuró para sí misma. Puso una mano sobre su vientre y sintió que el bebé se movía. Le trajo una pequeña sonrisa a la cara. David regresaría mañana de su viaje de negocios. Planeaba salir temprano del trabajo esta noche y preparar una cena caliente. Quería comprar ingredientes frescos en el supermercado y preparar un asado, su favorito. También esperaba revisar juntos el catálogo de cunas que había llegado esa mañana. Sacó la foto de la ecografía de ayer del cajón de su escritorio. La alegría brotó dentro de ella mientras miraba la imagen de su hijo creciendo constantemente. 3 años desde el último aborto, esta vez, seguramente. En ese momento, un tono de llamada agudo rompió el silencio. «Hola», habla el Dr. Collins, pediatría. Después de levantar el auricular, hubo una breve pausa antes de que una voz masculina grave hablara. Algo siniestro en ese tono hizo que su columna se estremeciera. «Señora Collins, soy el oficial Johnson de la policía de Filadelfia». Por un momento su corazón casi se detuvo. ¿Una llamada de la policía? ¿Y qué significaba ese tono de voz? Las manos de Maggie comenzaron a temblar ligeramente. Un bolígrafo cayó de su escritorio. «Sí, ese soy yo». «Lo siento mucho, pero llamo por su hijo». Un sonido parecido a una alarma resonó en la cabeza de Maggie. El sonido de la lluvia afuera de repente pareció desvanecerse. «¿Mi bebé? ¿Pero todavía está en mi útero?» El oficial de policía se quedó en silencio por un momento ante su confusa respuesta. El silencio se sintió eterno. A través del receptor solo se escuchaba una leve respiración. Esta mañana, alrededor de las 10 a.m., en un accidente de tránsito en la Interestatal 95, el bebé Collins. La visión de Maggie comenzó a nublarse. Desesperadamente puso una mano sobre su estómago. Movimiento definido, pero las palabras del oficial continuaron. El aire en la habitación se hizo gradualmente más pesado. El bebé estaba en el lugar. «Espera, debe haber algún error. Mi bebé está aquí. Se está moviendo aquí mismo en mi útero». La voz de Maggie resonó en la sala de examen. Su mano derecha agarró el aire vacío y su temblorosa mano izquierda presionó protectoramente contra su estómago. Las fotos sonrientes de niños en la pared de repente me parecieron extrañas. «Señora Collins, esto es un error. Debe ser un error. David está en un viaje de negocios y nuestro bebé todavía». Sus palabras se apagaron, una sensación como si le apretaran la garganta. Su visión comenzó a nublarse. Las luces fluorescentes de la sala de examen parecían emitir un brillo espeluznante. «¿Podrías venir a la comisaría? Hay algunas cosas que debemos explicar». Esas palabras provocaron que un escalofrío recorriera la espalda de Maggie. Algo decisivo había sucedido, pero no podía procesar qué era. La foto de la ecografía sobre su escritorio parecía burlarse de ella. «Iré ahora». Su mano tembló violentamente mientras colgaba el auricular. Tropezó mientras intentaba levantarse, apoyándose contra la pared de la sala de examen. Ella respiró hondo. Su teléfono, con el mensaje que le había enviado a David esta mañana, aún sin leer, se deslizó del bolsillo de su bata blanca. En el pasillo, la enfermera Mary tenía expresión preocupada. Debió haber escuchado los gritos de Maggie cuando le explicaba la situación a su supervisor, el Dr. Thomas. Maggie sintió como si su propia voz resonara desde muy lejos. El rostro preocupado de su supervisor pareció brillar, como si lo miraran bajo el agua. «Déjame llamar un taxi. No estás en condiciones de conducir, te acompañaré». Maggie sacudió la cabeza ignorando esas palabras. Quedaba un rastro de orgullo profesional como médico. «Estoy bien, después de todo soy médico». Esas palabras sonaron huecas. Ella misma era consciente de ello. En este momento ella no era doctora. Era solo una mujer embarazada que temblaba de ansiedad. Mientras se cambiaba su bata blanca por ropa de civil en el vestuario, se sintió abrumada por una sensación de perder el contacto con la realidad. Su reflejo en el espejo del vestuario era como si estuviera mirando a un extraño. De camino al estacionamiento, llamó al teléfono celular de David varias veces, pero solo se reprodujo repetidamente su mensaje de voz habitual. La voz del marido suena conmovedora a través de la lluvia. «David, por favor».
Cuando insertó la llave de su auto, grandes gotas de lluvia rodaron por sus mejillas. Ya no podía decir si eran lluvia o lágrimas. Permaneció inmóvil en el asiento del conductor durante un rato. Maggie ofreció una oración a la pequeña estatua de la Virgen María en su tablero. Por favor, que esto sea un mal sueño. Su coche arrancó lentamente bajo la lluvia que oscurecía su visión. Al salir del recinto del hospital, su rostro se reflejaba en el espejo retrovisor. Se sentía distante, como la expresión de un extraño. Su rostro estaba pálido, con el cansancio del turno de noche visible bajo sus ojos. En esta tarde lluviosa, el destino había comenzado a girar silenciosamente su marcha. La sirena de una ambulancia sonó a lo lejos y su sonido se disolvió en la lluvia. Cuando Maggie llegó a la jefatura de policía de Filadelfia, tenía el pelo empapado por la lluvia. Cuando entró al vestíbulo, el aire cálido envolvió sus frías mejillas. Una mujer policía estaba sentada en el mostrador de recepción. «Soy Collins. Recibí una llamada telefónica». La oficial le sonrió amablemente a Maggie, quien no pudo terminar la frase. Parecía haber un rastro de tristeza en su expresión. «Te estábamos esperando. Por favor, ven por aquí». El oficial se puso de pie y condujo a Maggie a una pequeña sala de espera en la parte de atrás. Una luz tenue iluminaba la habitación y dibujos de niños decoraban las paredes. Maggie se dio cuenta de que esta debía ser una sala especial para las víctimas y las familias en duelo. «Te traeré algo caliente para beber». El policía salió de la habitación. Maggie se agarró al apoyabrazos del sofá con manos temblorosas. El bebé se movía levemente en su vientre. Sintió un pequeño consuelo por esa sensación. Unos minutos más tarde, el policía regresó con café caliente. Detrás de ella la seguía un oficial de mediana edad que aparentemente había hablado con ella por teléfono. «Soy el detective Johnson». El oficial se sentó en silencio. Tenía un sobre marrón en sus manos. Los ojos de Maggie se sintieron atraídos hacia él involuntariamente. Esta mañana, alrededor de las 10:15 am, hubo un accidente en la Interestatal 95 cerca de Northern Liberty, donde un automóvil chocó contra la mediana. Comenzó Johnson su explicación, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La conductora era una mujer al final del embarazo. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, un momento de vacilación. Tanto la madre como el niño ya estaban. Maggie estaba confundida. ¿Por qué la habían llamado aquí? Su marido estaba de viaje por negocios y su bebé todavía estaba en su vientre. Y sin embargo, ¿por qué se encontraron estos elementos en el vehículo en el lugar? Johnson sacó varios documentos del sobre. La primera fue una tarjeta de clínica de maternidad del hospital privado St. Mary. Había una firma familiar, el nombre del padre firmado como David Collins. Algo pareció estallar en la mente de Maggie. La víctima fue identificada como Katie Morrison, de 25 años, continuó la joven oficial en voz baja, en su teléfono celular. El oficial hizo una pausa, manejando con cuidado una tableta. La pantalla mostraba un historial de mensajes de línea. El nombre del remitente era David. «Mi amor, cuídate. La cita es a las 10 am. Yo me encargo de todo después de mi viaje de negocios». Un mensaje enviado anoche a las 21:42 que coincide perfectamente con el calendario de viajes de negocios de David. Por lo que hemos podido confirmar, la señorita Morrison era empleada de Pfizer y subordinada de su marido. La visión de Maggie se tambaleó. El café se derramó del vaso de papel, extendiendo una mancha marrón claro sobre la alfombra blanca. Alguien le ofreció apresuradamente servilletas de papel, pero ella ya no pudo reconocer de quién eran las manos. Estaba embarazada de 9 meses y debía dar a luz la próxima semana. Cada palabra golpeaba el corazón de Maggie como un mazo. Tenía programado el parto en el Hospital St. Mary. Según los registros del hospital, todos los pagos se realizaron con una tarjeta de crédito a nombre de David Collins. «Es mentira». Una voz ronca se le escapó. «Son todo mentiras». Su voz se hizo un poco más fuerte. «David». Las palabras le fallaron. Su memoria regresó al día de su aborto espontáneo, hace 3 años. David también estaba en un viaje de negocios. Cuando regresó, permaneció a su lado, amable, fuerte como un marido ideal. Y ahora, ante ella se encontraban pruebas de la doble vida de su marido, registros de transferencias bancarias, historiales de reservas de hotel e innumerables mensajes que mostraban sus relaciones íntimas. La casa de la familia Morrison es una granja cerca de Columbus, Ohio.
A sus padres no les informaron sobre el embarazo. Ohio, Maggie susurró el destino del viaje de negocios de su marido, la nueva presentación del fármaco. Todo empezó a conectarse. La realidad iba tomando forma poco a poco. La lluvia seguía cayendo intensamente fuera de la ventana. Las luces de los coches de policía se reflejaban en las gotas de lluvia, danzando luces azules y rojas. Maggie miró fijamente esas luces mientras la oficial le entregaba un cuaderno manchado de sangre, el diario de embarazo de Katie, recuperado de la escena del accidente. En la última página, fechada ayer, había una breve entrada. Querido bebé, mañana nos veremos. El médico de tu papá. Por fin podemos ser una verdadera familia. En la mente de Maggie, todos los engranajes encajaron en su lugar. St. Mary's Hospital, la nueva presentación de fármacos de su marido y el accidente de esta mañana. Cuando vio el nombre del médico que la atendía en la tarjeta de la clínica de maternidad, el corazón de Maggie casi se detuvo. Alex Thomas, su supervisor. Todo había sido planeado. Señora, ¿se encuentra bien? La voz de la oficial hizo eco en la distancia. Maggie intentó levantarse, pero le temblaban las piernas y no se movía. De repente, el aire en la habitación se sintió enrarecido. Intentó llegar al pasillo, pero antes de que pudiera hacerlo, Maggie perdió el conocimiento. La mujer oficial rápidamente atrapó su cuerpo que caía. Afuera, empezó a sonar la sirena de una ambulancia. La lluvia, que golpeaba las ventanas como lágrimas del cielo, no daba señales de detenerse. En el exclusivo distrito de Maplewood, Maggie Collins estaba sentada en la silla de estudio, esperando en silencio en la oscuridad. Después de perder el conocimiento en la comisaría, se negó a que la llevaran en ambulancia y decidió regresar sola a casa por orgullo profesional. Como médica, ahora lo único que podía hacer era esperar. Sobre el escritorio había documentos de prueba de la policía, la tarjeta de la clínica de maternidad, registros telefónicos, recibos del hotel, extractos de transacciones bancarias y el diario de embarazo manchado de sangre de Katie, todos contando la historia de la traición de su marido. El reloj marcó las 8 p.m. De repente, el sonido del frente, todos los engranajes encajaron en su lugar. Querido bebé, mañana nos veremos. El médico de tu papá. Por fin podemos ser una verdadera familia. En la mente de Maggie estaba confundida. ¿Por qué la habían llamado aquí? Su marido estaba de viaje por negocios y su bebé todavía estaba en su vientre. Y sin embargo, ¿por qué se encontraron estos elementos en el vehículo en el lugar? Johnson sacó varios documentos del sobre. La primera fue una tarjeta de clínica de maternidad del hospital privado St. Mary. Había una firma familiar. El nombre del padre firmado como David Collins. Algo pareció estallar en la mente de Maggie. La víctima fue identificada como Katie Morrison, de 25 años, continuó la joven oficial en voz baja, en su teléfono celular. El oficial hizo una pausa, manejando con cuidado una tableta. La pantalla mostraba un historial de mensajes de línea. El nombre del remitente era David. Mi amor, cuídate. La cita es a las 10 a.m. Yo me encargo de todo después de mi viaje de negocios. Un mensaje enviado anoche a las 21:42, que coincide perfectamente con el calendario de viajes de negocios de David. Por lo que hemos podido confirmar, la señorita Morrison era empleada de Pfizer y subordinada de su marido. La visión de Maggie se tambaleó. El café se derramó del vaso de papel, extendiendo una mancha marrón claro sobre la alfombra blanca. Alguien le ofreció apresuradamente servilletas de papel, pero ella ya no pudo reconocer de quién eran las manos. Estaba embarazada de 9 meses y debía dar había tirado todo. Mientras salía, sus gritos se apagaron detrás de mí. El silencio entre nosotros ahora lo decía todo, un veredicto final e inquebrantable. Los días que siguieron estuvieron llenos de mensajes suyos, disculpas, explicaciones, súplicas desesperadas por otra oportunidad llenaron mi bandeja de entrada. Pero nunca respondí. En cuanto a Daniel, desapareció del mundo digital, borrando su presencia como si eso pudiera deshacer el daño. Había creído que podía entrar en mi vida y salir ileso. Estaba equivocado. Avery y Daniel tuvieron que lidiar con los escombros de sus vidas, con sus reputaciones en ruinas. La verdad había salido a la luz y no había forma de borrarla. Mientras tanto, seguí adelante. El dolor persistió, pero también una nueva fuerza. Había recuperado el control de mi vida y mi venganza, aunque dura, me había concedido el cierre. El silencio entre Avery y yo se convirtió en la puntuación final de nuestra historia. Fue un eco,
del amor perdido y la traición expuesta. Mientras me alejaba ese día, supe que había tomado la decisión correcta. El pasado quedó atrás, un capítulo cerrado, ya no definiría mi futuro. Amigo mío, este es el final de la historia. Si te gustó esta historia, pon tu me gusta real y suscríbete al canal, que la fuerza os acompañe. Demasiado tarde para eso. El daño que ella había infligido era irreparable. La simpatía era un lujo que ya no podía permitirme. Sus mentiras, los textos secretos, las reuniones encubiertas con Daniel, habían erosionado los cimientos de todo lo que habíamos construido durante la última década. Ella lo había destruido todo. ¿Para qué? ¿Un capricho fugaz y egoísta? ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Pregunté, mi voz tranquila pero cortante, cada palabra deliberada. Avery sacudió la cabeza y las lágrimas cayeron con más fuerza ahora. Yo, lo siento, dijo entrecortadamente con la voz entrecortada. Nunca quise que llegara tan lejos, nunca quise hacerte daño. Por favor, perdóname, te amo. Sus palabras sonaron huecas. El amor que alguna vez tuve por ella se fue, reemplazado por un vacío que ella había creado. ¿Perdón? La idea era absurda. Ella lo había destrozado todo, todo lo que habíamos compartido, y ahora ella se atrevió a rogar por algo que ya no merecía. No quiero tus disculpas, dije fríamente. Es demasiado tarde para eso. Sus sollozos se volvieron frenéticos cuando cayó de rodillas, agarrándose a mis piernas con desesperación. Sus súplicas cayeron en un torrente, cada una más desesperada que la anterior, pero fue inútil. La confianza que había traicionado nunca podría repararse. El incesante zumbido de su teléfono acentuaba la tensión en la habitación. Nos retomó de nuevo, revisando la avalancha de comentarios venenosos que ahora inundan sus redes sociales. Amigos, conocidos e incluso desconocidos se habían vuelto contra ella, calificándola de mentirosa, tramposa y destructora de la confianza. La fachada perfecta, que con tanto cuidado había mantenido, estaba en ruina.